Buenas tardes, compañeros. Voy a hacer la presentación de mi TIC en la clase de jurismática. El tema es libertad de expresión. Es la licenciatura en Derecho. Soy la maestra Edith García Zaragoza y mi docente es el licenciado Edgar Franco Almaraz Sánchez. Bueno, vamos a dar comienzo acerca de esta presentación. En la introducción nosotros quise que tuvieran lo que es la libertad de expresión, que es la manifestación de compartir una idea, un pensamiento, una crítica en base a una situación, un hecho. Todas las personas tenemos derecho a expresarnos y tener por lo tanto esa libertad de querer decir a los demás lo que pensamos, ya sea en forma escrita, ya sea en forma verbal o ya sea en forma también visual. El derecho que comprende la libertad es, al final de cuentas, recibir o difundir información de ideas, ya sea oralmente, como les comentaba, escrito o a través de las diferentes tecnologías. Ahora actualmente tenemos muchas tecnologías, como lo son las redes sociales, que nos permiten dar información y de igual manera recibir. Pues por este medio se vuelve lo que es una libertad de expresión. México contempla una ley que también está estipulada para lo que es la libertad de expresión, tanto también regula lo que son todo lo que son las expresiones en base a periódicos, revistas y páginas web, ¿vale? Vamos a ver qué es la libertad de expresión en México. Ejercer la libertad de expresión en México es un poco difícil, de verdad. Estamos en lo que yo investigué, es una actividad de alto riesgo. A veces las personas o los periodistas que quieren dar notas o dar información reciben a veces pues amenazas o ciertas limitantes para poder decirla. Al final de cuentas se enfrentan a condiciones de inseguridad pública, a veces social, laboral. Lo hemos visto bastante gente que ha logrado realizar una nota y al final recibe a veces hostigamiento o llega a otras situaciones que después se vuelven muy escabrosas o con dificultades. Bueno, en la libertad de México yo elaboré 3 puntos. La primera es, el primer lugar es que en México se impide el acceso a veces a la información. La construcción de la opinión pública libre e informada no se da, puesto que hay una obstrucción de esa información. Regularmente sabemos que México siempre ha estado tomado de la mano el poder y lo que es el periódico, las informaciones. Entonces por ahí no fluye un canal, entonces la opinión pública no tiene una libertad de informarse y de dar su opinión. En segundo, se restringe la posibilidad de analizar dinámicas locales de violencia e inseguridad. Si tú no anuncias o no das a conocer la realidad que te compete dentro de tu estado o de tu nación, es difícil dar estadísticas de lo que está pasando dentro de una situación o de una nación o de un estado, como son los feminicidios, como son el robo, el desempleo, la falta de educación, la alfabetización que se tiene dentro de las sierras a veces. No sabemos cómo están, si los están educando o no. Tercer lugar, afecta el desempeño de las instituciones del Estado para atender eficazmente las necesidades de prevención, protección y acceso a la justicia. Pues es obvio, si a veces no nos damos la información o no les hacemos llegar qué es lo que está pasando, pues simplemente las personas no tienen acceso o no saben o no conocen o desconocen cómo pueden tener acceso a la justicia en cualquiera de sus modalidades que puedan tener. Por lo tanto, la libertad de expresión en México, desde mi punto de vista y lo que investigué, a veces está coartada. Aún así, se están llegando pases avanzados por muchas cosas. Más adelante les voy a hablar sobre también lo que es la base internacionales, las normas internacionales que han salvaguardado este derecho, que es uno de los derechos fundamentales, la expresión. En México, su marco jurídico que tenemos está estipulado en el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo señala, se los leo en contexto: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoquen algún delito o perturben el orden público. El derecho de réplica será ejercido a los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Es decir, si tú tienes alguna libertad de expresión, sí, siempre y cuando no ataques a la moral, la vida privada y los derechos de un tercero. Siempre va a haber limitantes, también abajo vamos a hablar sobre las limitantes. O provoques un delito o una perturbación en el orden público. Ahora, nosotros también debemos de diferenciar, a pesar de que nos salvaguarda el artículo 6 de la Constitución para podernos expresar,
También existen lo que son, obviamente, las críticas a los servidores, en este caso que es muy común en México, a los que son las personas públicas. Recordemos que yo, bueno, al menos distingo que debe de haber un servidor público, y el servidor público siempre va a tener, pues obviamente, un peso más, o los ojos viéndolo a él con las personas. Entonces debemos ser muy enfáticos en eso. Ahorita vamos a platicar acerca de eso, cómo lo resuelven una jurisprudencia. Las normas internacionales, existen variedad de normas para desarrollar lo que son la libertad de expresión. México entra en los convenios internacionales, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde dice que todos somos libres de expresarnos. La Convención sobre los Derechos del Niño, que el niño tiene derecho a expresarse, tiene la libertad de decir, compartir ideas. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, también libertad de expresión. Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que va de la mano con la que es la Declaración Universal, esta es la americana. Derechos de rectificación de respuesta, los derechos de réplica. Si tú tienes derecho a decir una crítica a una persona, también tienes derecho a replicarla, o si no te están dando bien la información, también tienes derecho a solicitarla. La Carta Africana sobre los Derechos Humanos y los Pueblos, también ellos que tienen sus problemas de sus derechos de expresión. La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, y una de las libertades fundamentales es la libertad de expresión. Estos son enunciativos, pero no limitativos. Hay muchísimos convenios en los que México forma parte, y muchísimos convenios que el mundo entero tiene y que se firman entre ellos para respetar la libertad de expresión. Después de ellos tenemos las normas nacionales. Pues las normas nacionales, como se los mencioné arriba, que era el marco jurídico de México, está salvaguardado en la Constitución Política de los Estados Unidos, en el artículo 6 y 7, y en todas aquellas decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que serían las jurisprudencias. Obviamente todas ellas se evocan a proteger y conservar lo que es la libertad de expresión, garantizando en los 3 niveles de gobierno los esfuerzos para que puedan evitar lo que son los hostigamientos y las intimidades contra las personas, tanto periodistas como también las personas que tengan su libertad de expresión ante algo que no les agrade dentro del gobierno. Una de las importantes que forma parte es la UNESCO. México forma parte de lo que es de la UNESCO, entonces esta unión que es del estudio y de la cultura les ayuda a México para formar parte y para dar recomendaciones en lo que son sus normas y su elaboración de normas en lo que son la libertad de expresión. Vienen los que les comentaba anteriormente, que son los criterios jurisdiccionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues él reconoce como una piedra angular la construcción de una democracia deliberativa, es decir, que todos podamos expresar y criticar a nuestro gobierno, a las personas o a lo que no nos está gustando dentro de nuestra nación. Ahora les platicaba yo acerca de los servidores públicos y lo que es la vida pública. Pues bueno, en una de las jurisprudencias dice: en el caso de la opinión que impacta en intereses públicos, se puede justificar que la libertad de expresión prevalezca frente a los derechos de la personalidad de los involucrados. Es decir, a veces cuando una persona es criticada en un gobierno, siendo un servidor público, la Suprema Corte de Justicia admite que a veces esas críticas o ese desarrollo de esas investigaciones sea viable, y deja a un lado lo que es la privacidad por el hecho de ser servidores públicos y tener una vida pública, siempre y cuando no afecte a sus intereses de terceros, sino como servidor público. Eso es muy importante que debemos saber. Por eso existen las noticias, por eso existen los debates, por eso existen las críticas. Dentro existen los programas, las páginas que pueden criticar una vida pública y una vida de una nación, por este tipo de situaciones y de jurisprudencias que nos da esa protección de incluso informarnos y también de dar información por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sabemos, como les decía, bueno, si tienes derechos también tienes limitantes, siempre y cuando no ataques a la moral, la vida privada o los derechos de otras personas. Pero vuelvo a decir, ojo, porque los servidores públicos y la vida pública es otra cosa. Justamente la Suprema Corte consideró válida la disposición que hace ley hacia las personas que desempeñan las actividades de interés público, es decir, las diferencia al final de cuentas. La censura. Bueno, la censura es simplemente la modificación o desaprobación de algo, no lo dejo pasar o no dejo que se informe o que se dé. En este caso, pues México, para mí, es un control gubernamental y tiene totalmente golpes a la prensa, no deja pasar, a pesar de que en México, en la Constitución, la primera, la de Apatzingán de 1814, garantizó la protección al periodismo y estableció que nadie puede prohibir a ningún ciudadano la libertad de hablar y manifestar sus opiniones mediante imprenta. Acuérdense, por eso lo manejamos.
y en 1857 se incorpora la libertad de imprenta y de expresión, que es muy importante. Y la censura, pues bueno, viene emparentada por el poder aquí en México, y por lo tanto es a veces no dejar pasar información o no dejar fluir, que no debiese de existir y debería estar penada dentro de México, pero bueno, existen varios factores que involucran ese tipo de censuras. Pues en conclusión, compañeros, la libertad de expresión es un derecho fundamental de todos los seres humanos y sirve para externar lo que podemos sentir, lo que podemos, nuestras ideas, nuestros gustos, los enojos, las alegrías, todo lo que sentimos en cuanto a algo, porque incluso también la libertad, aunque no lo creamos, comparte sentimientos acerca de algo, de una situación, puede ser política, social, democrática. Al final de cuentas, todos necesitamos una manifestación para dar a conocer a los demás. Muy importante, bueno, para ya cerrar, me gustó poner esta que son fake news. A pesar de que tú puedas criticar a una persona, también existen las nuevas modalidades que son fake news, atacar a la población dando noticias falsas. Entonces, incluso ese es un tipo de contaminación que a veces entra en controversia y lo que hace es desinformar al ciudadano. Y esa debería atacar lo que es la libertad de expresión también, tratar de informar bien a las personas y no crear fake news ni bots. Bueno, compañeros, espero que les haya gustado y que pues por lo menos hayan entendido algo y les sirva de algo. Compañeros y profesor, hasta luego, un saludo.